Hoy vamos a seguir conversando de economía con algo sencillo, como siempre. Hacemos un video corto para que no sea muy cansador, para que aprendamos fácilmente economía. Vamos a tratar de representar modelos sencillos en donde nos permita comprender fácilmente las teorías económicas. Hoy en especial vamos a hablar de un modelo muy sencillo y muy utilizado por la economía, que es la demanda. La demanda, y es un lenguaje muy coloquial en todos los sectores de la sociedad, que siempre habla de demanda. Realmente vamos a aclarar un poco eso también. La demanda es un término aparentemente patrimonio exclusivo de las ciencias jurídicas, pero inmediatamente a través de su significado vamos a ver que se asocia perfectamente a nuestra disciplina del saber. En este material vamos a desarrollar brevemente la definición de la demanda, la ley de la demanda, la tabla de la demanda, la curva de la demanda, un cambio en la cantidad demandada y un cambio en la demanda, y algunos ejercicios. Vamos a tratar de hablar todo de la demanda. Decíamos que aparentemente la demanda es una terminología que se utiliza bastante también en la ciencia jurídica. Cierto, en la demanda en su concepto proviene del latín demandare, que quiere decir solicitar algo, pedir algo. Esa es la demanda. En nuestra disciplina justamente eso es lo que vamos a poner en práctica. Pero ¿cuándo se empieza a utilizar la terminología demanda? Y desde un principio, en 1767, John Stuart, ya en su obra El estudio de los principios de la economía política, ya ha utilizado bastante el concepto de la demanda. También Adam Smith en 1776 en su obra Causa y origen de la riqueza de las naciones. Acordémonos que a partir del siglo XVIII la economía se estudia como ciencia, y justamente con la obra de Adam Smith. Y a partir de ahí, en nuestro día cotidiano, en nuestro andar, utilizamos la demanda. Ya como nos apropiamos del término demanda, pero de todas maneras, si hacemos una asociación con el concepto jurídico, coincide porque habla de solicitar, pedir. Entonces vamos a tratar de definir la demanda simplemente. Ya sabemos de dónde viene, de la palabra demandare, de solicitar, pedir. Por lo tanto, para la economía la demanda es la cantidad de los bienes y servicios que los compradores están dispuestos y son capaces de comprar en un precio determinado. Esa es la demanda. Ahora, también refiriéndonos un poco al lenguaje jurídico, cuando hablamos de leyes de la demanda, muchas veces pensamos que las leyes son propiedad exclusiva de la ciencia jurídica, pero también todas las disciplinas del saber tienen sus propias leyes. Como en nuestro caso tenemos la ley de la demanda, que nos dice que existe una relación inversa entre el precio y cantidad. Eso significa que si el precio del bien baja, la cantidad sube y viceversa. Esto lo vamos a demostrar en este gráfico, en donde sobre la ordenada tenemos los precios de naranja y sobre la abscisa tenemos la cantidad de naranja. Hagamos que naranja sea la que vamos a demandar a cierto precio. Y por teoría, cumpliendo la ley de la demanda, ya sabemos cómo es el comportamiento. Supongamos que a precio de 2000 nosotros podamos demandar una cantidad en el punto A de 24.
24. ¿Qué pasa si sube el precio? Y por la ley de la demanda va a caer la demanda. Eso es lo que sostiene la ley de la demanda, esa relación inversa entre precio y cantidad demandada. Y viceversa. Vamos a ver qué pasa si sube el precio a 4.000. Como dice la ley de la demanda, vamos a demandar menos. Va a caer nuestra demanda y en este caso va a caer a 12. Entonces, a una demanda de 4.000, la demanda es 12. Y tenemos nosotros el punto B. Y vemos que nuestro punto de equilibrio, no estamos hablando de la oferta, pero acuérdense que las líneas o las curvas son una sucesión de puntos que a la vista del observador parece una línea recta o una raya. En este caso, vamos a ver que nuestro punto de equilibrio de A pasa al B a consecuencia de ese comportamiento del precio. Eso es lo que sostiene la ley de la demanda. Naturalmente, cuando baja el precio, la cantidad demandada va a aumentar, como estamos observando en el gráfico. En caso de que el precio caiga de 4.000 a 2.000, naturalmente la cantidad demandada va a aumentar de 12 a 24. Esa relación inversa es lo que nos dice que es la ley de la demanda. Tenemos nuestros puntos A y B, por lo tanto, también vemos que el punto de equilibrio vuelve a su origen. Justamente por esa relación inversa. Ya sabemos nosotros que por definición trazamos o unimos esos puntos y tenemos nuestra curva de demanda. Entonces, y también vemos que tiene pendiente negativa. Esa pendiente negativa responde justamente a la relación inversa, porque cuando sube el precio tendría signo positivo, estaría bajando la demanda, por lo tanto tendría signo negativo y todos sabemos de que más por menos es menos. Y viceversa, cuando baja el precio tendría signo negativo y aumenta la demanda tendría signo positivo y en ese caso tendríamos más por menos, otra vez menos. Por lo tanto, siempre la curva de la demanda tendrá una pendiente negativa por esa relación de inversa que tiene ambas variables. Seguidamente vamos a pasar a analizar la tabla de la demanda. La tabla de la demanda no es más que otra cosa, sino que una información que nos da en el momento el mercado entre estas dos variables. Acuérdense que la única variable que estamos analizando en este modelo es precio y cantidad. Y en este cuadro, simplemente al observar, podemos ver que se cumple la ley de la demanda. Estamos observando en la primera columna, el precio está aumentando y la cantidad en la segunda columna está disminuyendo. Entonces, esa es la tabla de la demanda que nos brinda información en la relación entre el precio y cantidad del bien demandado. En eso consiste la tabla en un momento dado. La tabla de la demanda nos permite construir o llevar en el gráfico la demostración de estos datos o estas informaciones. Entonces vamos a, en función a esta información, nosotros vamos a pasar a construir nuestra curva de demanda. Tenemos nosotros nuestra tabla de la demanda del modelo anterior, en donde vemos el comportamiento de los precios y la cantidad. En este modelo, repito, se cumple la relación inversa que existe entre el precio y la cantidad. Vemos que sube el precio y disminuye la cantidad y viceversa. A medida que el precio disminuye,
la cantidad sube. Por lo tanto, esta curva de la demanda nos va a permitir a demostrar esa relación inversa que tiene. Vemos nosotros siempre trabajando, representando los gráficos en nuestro cuadro cartesiano, en donde tenemos el precio de la naranja en este caso y la cantidad de naranjas, y representamos en el cuadro en donde sabemos el punto vértice, el punto de unión entre la axis ordenada es siempre valor 0, y a partir de ahí podemos construir nuestra curva de demanda que ya estamos observando en color verde, pero nosotros vamos a desarrollar punto por punto. Decíamos nosotros que a un precio de 0, como estamos observando el cuadro, se demanda 36. ¿Qué pasa si el precio sube a 1000? Y vemos el cuadro que se demanda 30. Y a medida que va subiendo los precios, en este caso a 2000, se demanda 14 según 2024 según nuestro cuadro. Si sube el precio 3000, se va a demandar menos, se va a demandar 18. Y cuando suba el precio a 4000, ya se va a demandar 12. Se cumple la ley de la demanda, y esa relación inversa que tiene entre precio y cantidad es justamente lo que da a nuestra curva de la demanda la pendiente negativa. Entonces, esa tabla que tenemos nos permite construir nuestra curva de la demanda, que nos da la información de que a medida que sube el precio disminuye la cantidad. Tenemos nosotros que a un precio de 5000, nuestra curva de nuestra demanda es 6. Y naturalmente, si el precio es de 6000, ya nadie demandará y nuestra demanda será 0. O sea, ¿qué nos indica la curva de la demanda? Y esa relación que existe con el bien y servicio, con los precios en un momento determinado. Por el momento estamos analizando la modificación de la variable precio. Saben ustedes que se demanda también por otras situaciones, pero en este momento no vamos a analizar. Por lo tanto, podemos decir que la curva de la demanda es la línea de pendiente negativa que relaciona el precio con la cantidad demandada. En este modelo solamente estamos analizando la variable precio. Existen otras variables que también modifican la cantidad demandada. Por eso es importante, antes que nada, analizar un concepto muy utilizado en economía que se llama ceteris paribus. Vamos a repasar un poquito el concepto de ceteris paribus, que no es otra cosa que significa que cuando todas las variables, sin considerar que se estudia, se asume como constante. Eso significa cuando se analiza una variable, el resto permanece constante, o sea, el resto permanece igual. Por ejemplo, nuestra ley de la demanda dice que cuando baja el precio, aumenta la cantidad demandada. Pero pongamos el caso del paraguas. Pero si llueve, aunque baje o aunque tal vez hasta inclusive suba el precio, se va a demandar. Pero nosotros no analizamos en este caso la variable lluvia. Eso quiere decir ceteris paribus, que cuando analizamos una variable, el resto permanece constante. Cuando analizamos nuestra curva de la demanda, porque tiene pendiente negativa, analizamos bajo la condición ceteris paribus, en donde decimos que a menor precio, mayor cantidad demandada. Y solamente estamos analizando una variable precio, como estábamos diciendo, no analizamos otras variables. Más tarde vamos a ver otras variables que va a permitir también el cambio en la demanda o en cambio en la cantidad demandada. Saben ustedes que se demandan por varios factores.
Puede ser que se demande porque aumenta o disminuye el ingreso del consumidor. Puede ser que se demande más o menos, considerando los los precios de los bienes relacionados, que pueden ser sustitutos o complementarios. Los gustos. Es posible que en verano se demande más helado. Las modas, ¿sí? Cuando un artículo entra. O las expectativas de consumo. La gente ya me dicen que va a subir los precios de huevos en la Semana Santa, entonces voy a comprar más. No se modificó los precios. ¿Qué me hizo demandar más? Y las expectativas de los precios. O que no va a haber más huevo para la Semana Santa. Y se pueden citar demasiados factores que hace que nuestro agente económico demande. Y también, pero eso nosotros no vamos a analizar. No vamos a analizar. Nosotros solamente en este modelo vamos a analizar la demanda en función a la variación de los precios. En los precios. Bajo la condición ceteris paribus. Lo que dijimos hace rato, la moda, los gustos, la expectativa, vamos a analizar más tarde y tiene otra denominación. Lo que nosotros ahora vamos a analizar es la variación de la demanda en relación de los precios. El resto permanece constante y justamente lo que llamamos ceteris paribus. Este concepto teórico que estamos conversando, vamos a representar nuestra disciplina del conocimiento, nos permite que los modelos teóricos podamos representar a través de gráficos. Entonces vamos a analizar, acuérdense, solamente estamos analizando el comportamiento de la variación de la cantidad demandada en relación a los precios. El resto permanece constante y eso es lo que se llama el cambio en la cantidad demandada. Anoten, por favor. La recomendación de siempre es que sigan haciendo los ejercicios a medida que vamos exponiendo la lección. Entonces, cambio en la cantidad demandada. Estamos observando, ya estos saben que proviene de una tabla, pero en este caso, ya directamente estamos observando en el gráfico. Y que a un precio de 2.000 estamos demandando 24 unidades. 24. Vamos a ver cómo se comporta la demanda cuando ocurre un caso. En este caso sube el precio a 4.000 y por definición y por la ley de la demanda, ustedes ya saben que la cantidad demandada va a disminuir. Entonces nuestra demanda va a disminuir a 12. A 12 y tenemos un nuevo punto, llamémosle el punto B. Vemos nosotros que nuestra curva de demanda experimentó un movimiento. Anteriormente estábamos en el punto A, nuestro punto de equilibrio, y ahora a consecuencia de esa modificación del precio, se ha modificado nuestra demanda o la cantidad demandada y ahora estamos en el punto B. Ese movimiento que observamos sobre la misma curva de la demanda es lo que se llama el cambio en la cantidad demandada. La pregunta sería, ¿cuándo ocurre un cambio en la cantidad demandada y cuando se modifica la única variable, que es el precio? Es un movimiento a lo largo de la curva de la demanda, como vemos nosotros del punto A al punto B, resultante de un cambio del precio. La única variable que estamos analizando es el precio. Ya saben ustedes, el resto permanece constante. Entonces eso se denomina el cambio en la cantidad demandada. Recientemente estábamos diciendo de que también existen otros factores que pueden modificar la cantidad demandada. Decíamos
como ser el gusto, la moda, los precios de los bienes relacionados, las expectativas. Estos factores también modifican la demanda, pero en el modelo que estuvimos desarrollando, nosotros no hemos analizado, porque solamente hemos analizado la variación de la demanda a consecuencia de la variación del precio. Ahora, en este modelo, vamos a analizar estas variables que hacen que se demanda. También se le conoce con el nombre de determinante de la demanda. En este caso, no vamos a considerar la variación de los precios, vamos a analizar la variación de los otros factores. Por lo tanto, vamos a analizar el ingreso del consumidor que hacen que modifique la demanda, y eso se llama cambio en la demanda. Acuérdense ya aquí la primera diferencia de un término muy sencillo. El primero es cambio en la cantidad demandada, en donde la única variable que se modifica es el precio. Y esto es cambio en la demanda, en donde no analizamos la modificación del precio, pero sí analizamos las otras variables, como por ejemplo el ingreso del consumidor, los precios de los bienes relacionados, que pueden ser sustitutos o complementarios, los gustos, las modas y las expectativas. Esto hace que cambie la demanda y se llama cambio en la demanda. Entonces, a partir de este conocimiento, ustedes fácilmente ya pueden distinguir entre un cambio en la cantidad demandada y un cambio en la demanda. Cuando hablamos de un cambio en la cantidad demandada, estamos hablando que hemos analizado la única variable precio. Y cuando hablamos cambio en la demanda, estamos analizando las otras variables que no sean el precio. Y vamos a trasladar directamente estas teorías en una presentación gráfica. Por lo tanto, ahora vamos a hablar de un cambio en la demanda. Siempre digo lento porque hay una gran diferencia entre cambio en la demanda y cambio en la cantidad demandada. Ustedes pueden hacer sus comentarios y solicitan mejor aclaración. Entonces, cuando existe un cambio en la demanda, ya no habrá un movimiento sobre la misma curva de la demanda. En este caso, habrá un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Y por qué ocurre ese desplazamiento? Y a consecuencia de un cambio que ya hemos observado de otras variables que no sean el precio. Entonces, cuando se modifica la demanda a consecuencia de otras variables que no sean el precio, estamos hablando de un cambio en la demanda. Y esta teoría vamos a tratar de representar gráficamente, también conocido con el nombre de determinantes de la demanda, en este caso del helado. Cuando se consume más, cuando se consume menos, sin tener en cuenta el precio, teniendo en cuenta las otras variables, como por ejemplo, naturalmente, el ingreso del consumidor. Y esto es hasta lógico. Cuando aumenta el ingreso, no nos importaría el precio, o sea, no analizaríamos el precio y estaríamos consumiendo más el producto. O si disminuye nuestro ingreso, estaríamos consumiendo menos el producto. Los precios de los bienes relacionados, como dije, que pueden ser sustitutos o complementarios. Sustitutos son los bienes que tienen la capacidad de brindar el mismo grado de satisfacción que el otro bien. Hay distintos ejemplos, pero nosotros en esta oportunidad vamos a usar el pollo y la carne. Son bienes sustitutos. Entonces, si sube el precio de la carne, naturalmente aumentará la demanda del bien del pollo y viceversa. Ese es un caso de un bien sustituto, bienes relacionados. También dentro de los bienes relacionados están los bienes complementarios que necesariamente se necesita del otro bien para su funcionamiento, como por ejemplo el automóvil y la gasolina. Son bienes
complementario. Por supuesto, usted no va a poder viajar con el automóvil sin la gasolina o viceversa. Usted no va a viajar con la gasolina si no tiene automóvil. ¿Y qué pasa si sube el precio del automóvil? Y naturalmente se comprará menos gasolina. Seguimos con los determinantes de la demanda. Los gustos y la moda, un producto que le gusta en el verano, por ejemplo, es posiblemente que se demande más helado. En el invierno es posible que se demanda menos helado. La moda, de repente entra de moda que las mujeres deben usar sombrero, es posible que se demande más sombrero que anteriormente porque está de moda o cualquier otro artículo. Las expectativas de los precios futuros, como estábamos ya conversando, dice que va a subir el precio de los del huevo porque la Semana Santa se va a hacer mucha chipa. Entonces se compra más huevo, o sea, hay más demanda que huevo, o sea, el concierto va a haber mucha gente y se va a agotar la entrada, entonces también aumenta la demanda a consecuencia de las expectativas. Esto es lo que estos conceptos lo que vamos a analizar a través de los gráficos y como ya hemos analizado, esto es lo que hace desplazar nuestra curva de la demanda. Ya no más un movimiento sobre la misma curva, sino que vamos a observar un desplazamiento. Vemos acá, vamos a analizarlo primero el ingreso del consumidor. El ingreso del consumidor. Y ya, por lógica, podemos resolver que cuando aumenta el ingreso va a aumentar la demanda y si disminuye el ingreso va a disminuir la demanda. Siempre trabajaba en nuestro cuadro cartesiano el precio sobre la ordenada y la cantidad sobre la abscisa y tenemos nuestra curva de la demanda con pendiente negativa y ya sabemos por qué tiene pendiente negativa. Porque la relación es inversa entre el precio y cantidad. Y vamos a analizar qué pasa con el ingreso del consumidor. Supongamos que a un precio de 20, nuestro consumidor está en condiciones de demandar 24. ¿Qué pasaría? Y tenemos su curva de la demanda, llamámosle demanda 1. ¿Qué pasaría si aumenta el ingreso del consumidor con la cantidad que se demanda? Naturalmente se compraría más, en este caso se compraría 30. Aumentó la demanda, como ven ustedes, hay un cambio en la demanda, pero en este caso no a consecuencia de la variable precio, sino que a consecuencia de ingreso del consumidor y por lo tanto nuestra curva de demanda se va a desplazar en este caso hacia la derecha y tendríamos nuestra demanda 2, llamémosle nuestra demanda 2, puede ser que se le llame demanda prima. Esto ocurre cuando aumenta el ingreso del consumidor. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que disminuye el ingreso del consumidor. Naturalmente, a ese mismo precio, si disminuye el ingreso del consumidor, nosotros vamos a comprar menos. En este caso vamos a comprar 18. Entonces, si disminuye nuestro ingreso a ese precio, nosotros vamos a comprar menos y nuestra curva de demanda se va a desplazar hacia la izquierda. Llamémosles demanda 3. Esto es lo que ocurre cuando se modifica el ingreso. Este mismo comportamiento ocurre cuando con la moda, con los gustos, con las expectativas, nuestra curva de demanda experimenta un desplazamiento y esto es lo que se llama cambio en la demanda. Acuérdense de eso, cambio en la demanda. Vamos a hablar del ingreso porque es muy importante. Aquí hemos hablado del aumento y de la disminución del ingreso. Pero también vamos a clasificar los tipos de bienes en función de nuestro ingreso, porque nuestro ingreso va a determinar los tipos de bienes.
Ustedes saben que cuando ganamos más, somos más, nuestros hábitos de consumo se modifican, somos más exigentes, consumimos productos de mejor calidad, que tal vez antes consumíamos otros productos, pero ahora que aumenta nuestro sueldo, vamos a consumir otros productos. Pues hasta el efecto, vamos a analizar unos tipos de bienes en función a nuestro ingreso. Existen artículos o productos que aumenta el ingreso y aumenta la cantidad demandada. A eso nosotros vamos a llamarles los bienes normales, como por ejemplo el automóvil, aumenta nuestro ingreso, queremos mejor marca, reloj, perfume, vino. Entonces, cuando existe ese comportamiento, se le llama bienes normales. Ahora, existen productos que antes, cuando éramos pobres, consumíamos y de repente aumentan nuestros ingresos y abandonamos el consumo de esos bienes. ¿Qué decíamos? ¿Qué tenía que ocurrir con los bienes cuando aumenta nuestro ingreso? Y cuando aumente, lo normal es que aumente nuestra demanda. Y justamente se llama bienes normales. Pero en este caso, va a aumentar nuestro ingreso y va a disminuir nuestro consumo y es lo que le llamamos a llamar bienes inferiores. Entonces, en cuanto a relación del ingreso, tenemos dos tipos de bienes. Los bienes normales, que aumenta el consumo o la demanda cuando aumenta el ingreso. Y el otro tipo de bienes, que llamamos inferiores, que aumenta el ingreso y disminuye el ingreso. Eso vamos también a representar en un cuadro cartesiano, en donde tenemos nuestra curva de demanda, el precio en la ordenada y la cantidad en la abscisa, y decíamos lo siguiente: a un precio de 20 compramos 24, seguimos con el mismo ejemplo numérico. Ustedes pueden construir otro modelo con distintos valores, pero nosotros vamos a tratar de unificar los valores para no confundir tanto. Entonces a un precio de 20 compramos 24 unidades de un bien. Ahora vamos a ver qué pasa, vamos a determinar qué tipo de bien es. Vamos a observar nuestra curva de la demanda, llamámosle demanda 1, y ahora aumenta nuestro ingreso y a ese mismo precio de 2000 aumenta nuestra compra. Si aumenta nuestra compra, si aumenta nuestra demanda, es un bien normal, por lo tanto la curva de demanda se desplazará hacia la derecha. Entonces, cuando la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, estamos hablando de un bien normal. ¿Y qué pasaría cuando aumenta nuestro ingreso y disminuye la demanda? Y ya sabemos, naturalmente, eso es un bien inferior. Vemos nosotros, en este caso, nuestra curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. Aumentó nuestro ingreso, pero se compra menos, en este caso 18, y al aumentar nuestro ingreso y disminuye nuestra demanda, estamos hablando de un bien inferior. Por lo tanto, la curva de demanda se desplazará hacia la izquierda. Y llamémosle demanda 3. Entonces, este es el caso de un bien normal y un bien superior. ¿Se puede tratar del mismo bien? Sí, se puede tratar del mismo bien. ¿Quién lo determina si es normal y si es inferior? Nuestros ingresos, nuestros ingresos. Yo compraba antes un perfume, aumentaba mis ingresos y compraba más, pero de repente iba aumentando más mis ingresos y migré a otro perfume de mejor calidad. Entonces, mi perfume antes que era un bien normal, ahora se convirtió en un bien inferior. Ahora vamos a analizar otra variable que modifica la demanda, que son los bienes
relacionados que pueden ser sustitutos o complementarios. Sabemos nosotros que cuando un bien tiene la misma capacidad de satisfacer al consumidor, el otro bien es un bien sustituto. Y vamos a plantear un ejercicio en donde dice que puede ser este ejercicio, ustedes pueden construir en casa la inversa. Cuando la disminución del precio de un bien provoca una reducción en la demanda del otro bien, se dice que son bienes sustitutos. Y esto vamos a llevar al gráfico para una mejor comprensión. Trazamos nuestro cuadro cartesiano, siempre sobre la variable el precio, sobre la ordenada y la abscisa, sobre la abscisa la cantidad, y tomemos la carne. Decíamos que en este caso vamos a representar como bien sustituto el pollo. Vamos a ver cómo es el comportamiento de la demanda cuando los bienes son sustitutos. Vemos nosotros que el precio de la carne a un precio de 8 demandamos 4. Se demanda 4. Y vemos nosotros que el pollo a un precio de 5 se demanda 9. ¿Cómo plantea el ejercicio? Dice si disminuye el precio de la carne va a disminuir a 3 y por lo tanto por la ley de la demanda vamos a aumentar más la demanda y vamos a demandar 9. Se enteraron los consumidores de pollo que el precio de la carne bajó, por lo tanto migrarán los consumidores del pollo al consumo de la carne y disminuirá la demanda de pollo. Como vemos nosotros, no se ha modificado el precio de los pollos, pero ahora se demanda 5. Los consumidores de pollo migraron al consumo de la carne. Con esto respondemos entonces lo que decíamos, que cuando si baja el precio de un bien, también la cantidad demandada del otro bien disminuye, entonces estamos hablando de un bien sustituto. Si nosotros trazamos la curva de la demanda de la carne, estamos observando que ocurre un movimiento sobre la misma curva y llamamos cambio en la cantidad demandada porque aquí se modificó la demanda a consecuencia de la variable precio. Si trazamos la curva de demanda del pollo, vemos nosotros que nuestra curva de demanda del pollo experimentó un desplazamiento, en este caso a la izquierda, a consecuencia de la variación de los precios del otro bien, y por lo tanto la curva de la demanda experimentó un cambio en la demanda. Porque se modificó la demanda, pero a consecuencia de otros factores que no sean el precio. Ustedes en casa pueden practicar a la inversa. Si sube el precio de la carne, los consumidores de la carne migrarán al consumo de pollo, por lo tanto la cantidad demandada de pollo aumentará y la curva de la demanda del pollo se desplazará hacia la izquierda. Pero para no confundir, solamente vamos a desarrollar un modelo. Este es el caso de los bienes sustitutos. Ahora vamos a analizar otro tipo de bienes relacionados que llamamos los bienes complementarios. Los bienes complementarios, como ya decíamos, lo que funciona, para que funcione o para que satisfaga la necesidad, necesariamente tenemos que tener el otro bien. En este caso, como ejemplo, vamos a poner el automóvil y la gasolina. Y vamos a ver el comportamiento. Tenemos el precio del automóvil. Trabajamos con números sencillos para no complicar. Si el precio del automóvil es 8, demandamos 4. Y naturalmente, para que funcione nuestro automóvil, tenemos que demandar cierta cantidad de gasolina. En este caso, el precio de la gasolina es 5 y demandamos 5. Ustedes saben que si baja el precio del automóvil, ¿qué va a ocurrir según la ley de la demanda? Se va a comprar más demanda.
más automóvil. En este caso, bajó a 3 y se compró 9 automóviles. Naturalmente tenemos más automóvil y tenemos que cargar más gasolina a nuestro automóvil nuevo. Sin que se haya modificado el precio de la gasolina, se demanda mayor cantidad de gasolina, en este caso se demandan 9. Como verán ustedes, cuando baja el precio del automóvil, aumenta la demanda del bien complementario. Si hubiésemos estado analizando los bienes sustitutos, sería al revés. Si bajan los precios del bien, carne, ¿se acuerdan? Estaría disminuyendo la demanda del otro bien. Entonces, en ese caso es sustituto. Pero cuando es complementario, cuando baja el precio de un bien, aumenta la demanda del otro bien. Y cuando se modifica la demanda a consecuencia de la variación del precio, ya saben cómo se llama cambio en la cantidad demandada, lo que estaría ocurriendo en la demanda de automóvil, y nuestra curva de demanda de automóvil experimentará un movimiento. Mientras tanto, la curva de la demanda de la gasolina estará, porque no se modificó el precio, estará experimentando un desplazamiento, y cuando nuestra curva de demanda experimenta un desplazamiento se llama cambio en la demanda. También, para hacer un repaso general, les presento una serie de tareas que me gustaría que ustedes vayan observando el material y vayan respondiendo punto por punto. Todos estos cuestionamientos es lo que estuvimos desarrollando. Espero que les haya servido el material y ya saben, cualquier cosa pueden escribir y les vamos a responder. Que tengan un feliz resto de jornada.